Bien, primero, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Hoy 19 de agosto, fecha muy importante, casi estamos eh, a unos días de acabar este hermoso mes, unos días, una semana, de acabar este hermoso mes de agosto. Importantísimo, donde cada uno de ustedes pues está dando de sí en sus clases, ¿no? Para tener un resultado óptimo al cierre de este trimestre. Déjenme felicitar a cada uno de ustedes y en especial a los estudiantes que en este mes han cumplido años, ¿sí? A todos aquellos un abrazo fuerte a la distancia, sé que no nos podemos ver, pero déjenme decirles eh, de que pronto, y lo decimos con mucha fe, con mucho optimismo, de que pronto nos volveremos a ver y nos daremos esos abrazos fraternos, ¿no? De cariño y aprecio y sobre todo de admiración por cada uno de ustedes, ¿sí? Así que un feliz cumpleaños a todos los que en este mes están cumpliendo años. ¿Sí, chicos? Bien, dejando de lado eso, chicos, que tengan pues, todos ustedes muy buenas tardes y en casa también los que estén acompañándolos, con saludos a la distancia. Quienes habla el profesor Jesús Narro, el encargado del curso Historia Universal de la modesta Casa de Estudios de Uribe Sesco. Vamos a venir con un segundo tema, ¿no? Este segundo tema netamente también, el título es muy parecido. Bueno, es lo mismo, pero con el título que es la segunda parte, que vamos a hablar acerca de los orígenes de la Edad Moderna, a la cual nos vamos a enfocar, ¿no? La cual vamos a conocer y vamos a aprender. Vamos dejando de lado los acontecimientos que se dan en la Baja Edad Media y el cierre de la Edad Media. Recordando también que nosotros estamos trabajando con la periodificación histórica universal europea, ¿no? Esta que surge por el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, que se ancla esta periodificación que nos ayuda a entender un orden, ¿no? De los hechos y acontecimientos que se dan en estos dos grandes periodos, ¿no? De la prehistoria y la historia propiamente dicha. Bien, vamos a conocer aspectos muy importantes. Dentro del origen de la Edad Moderna, que nosotros vamos a tratar, que hace un ratito hablábamos acerca de esos cambios que se van a presentar, alguien se comunica con Dani Pita, dile que no se preocupe, que esté tranquilita, que yo lo voy a aceptar el tiempo que se demore. ¿Sí? Miren, si la Edad Moderna trae consigo en el aspecto político una serie de cambios, la Edad Moderna no solamente van a ser los cambios políticos los que van a condicionar esta edad, sino también va a ser los cambios que se van a presentar, los cambios culturales, los cambios artísticos, los cambios religiosos y los cambios políticos, que lo estamos mencionando una vez más. Eso quiere decir de que cuando hablamos de cambio, pues las cosas cambian totalmente, totalmente, totalmente. O sea, si veíamos pues esos tiempos de caballeros, ¿no? ¿Se acuerdan? El caballero, esa división que hay, el conde, el barón, ¿no? El marqués, aquella época del feudalismo, ¿no? Donde creían también en hechicerías, en brujas, en magos, ¿no? Donde surgen todas esas historias en la Edad Media, ¿no? En la Edad Moderna las cosas van a cambiar. ¿Saben por qué? Porque tenemos a una iglesia católica bien posicionada, la Iglesia Católica Apostólica Romana, desde entonces. Y es la Iglesia Católica Apostólica Romana la que va a tomar el protagonismo en los cambios religiosos. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a ver. En los en esos cambios artísticos que se van a dar de la Edad Media a la Edad Moderna, se van a dar cuenta que los detalles de castillos construidos van quedando algo desfasados. Por otra parte, están migrando muchos artistas bizantinos, ya que Constantinopla cayó a manos de los turcos, están migrando, y ahí están los más grandes artistas, pues, aquellos que van a expresar en las mezquitas, en las pinturas, los más grandes arquitectos. Recuerden ustedes que en ese territorio, en Constantinopla, en Bizancio, está prácticamente la biblioteca más antigua de la historia, que tiene todos los códices. Imagínense, claro que hace competencia, creo, si no me equivoco, con la información de las escrituras cuneiformes, ojalá mi memoria no me fue ahí, de los sumerios, si no me equivoco. Si no de los sumerios, es del primer imperio babilónico. Estoy tratando ahí de acordarme, si no el segundo en este caso. Pero vamos acá, en ese aspecto.
Entonces, en el aspecto cultural, van a venir unos movimientos, ¿no? En brasileño, en portugués, movimiento. Va a venir una serie de movimientos que van a cambiar el pensamiento de la sociedad y van a contraponerse a algunos comportamientos que están presentando en aquel entonces. Y las monarquías van a estar sujetas a. Durante este periodo de tiempo, las monarquías todavía están gobernando con el clero y la nobleza, tienen ese mismo rango, ¿cierto? Está la casa del rey, pues está el palacio del rey, y al costado del palacio está la catedral principal del obispo o del papa. Eso es lo que van a tener curioso. Entonces, va a haber estados pontificios también que están, como se dice, respetados, que por años, por durante toda la Edad Media, ha sido respetado por muchas invasiones. Imagínense, los estados pontificios. Entonces, estamos hablando de una situación en Europa que sí se van a ver cambios, y esos cambios se van a ver en la sociedad. La sociedad va a cambiar. Y cuando la sociedad cambia, va a surgir el primer condicional. ¿Por qué está cambiando la sociedad? ¿Cuál es la necesidad de cambiar, profesor? Si sabemos que hasta el momento la base de la economía es la agricultura. Algo va a pasar en la historia que todas estas cosas van a cambiar. Es así que van a surgir los primeros movimientos. Y uno de los primeros movimientos que viene desde la Edad Media a la Edad Moderna es conocido como el humanismo. El humanismo va a ser el primero de los movimientos que van a surgir al inicio de la Edad Moderna. Se podría decir que está iniciándose hasta inclusive antes, porque algunos catalogan que surge en el siglo XIV, imagínense. Entonces, vamos a ver uno de estos primeros movimientos. Ahí, profesor, no se preocupe, proceda, profesor, proceda. Entonces, se van a dar estos movimientos. Hasta este momento, vamos a entender el panorama. Primero los movimientos, y estos movimientos se dan en base al pensamiento, ¿cierto? El hombre de la época que pide, ¿qué estaba pensando? Recuerden, empecemos de abajo. El agricultor vivía atemorizado porque no podía entrar en el bosque, porque vivían brujas, venían los vikingos, venían invasores, les quitaban sus productos y venía su salvador, el caballero venía y lo defendía, brindaba protección. ¿Y ese caballero quién era? El vasallo del rey, el encargado de la administración, el que venía con su ejército y le daba protección. Pero esto va a cambiar en la Edad Media porque el feudalismo entra en crisis. La monarquía se va a contraponer y el rey ya no va a necesitar los servicios del vasallo, porque va a tener a su disposición un ejército. Por lo tanto, se va a oficializar el ejército. El rey tiene su ejército. ¿Qué pasa? El rey tiene su ejército. El poblador todavía va a vivir bajo la sombra del rey, con ese pensamiento. Si quiere una respuesta a esa situación, va a tener que ir a la iglesia. ¿Y el obispo qué le va a decir? El obispo va a decir, son designios de Dios, y lo va a escuchar, y le va a orientar. Pero, ¿qué pasa cuando esta forma de pensar cambia? Y dice, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de encontrar la respuesta a todas nuestras interrogantes en Dios, concentramos esas dudas y esas interrogantes en utilizar y analizar, pues, en utilizar o buscar las respuestas en la razón? Cuando empieza esa situación, los humanismos, y empieza a tratar, no, no, un papel. El centro de todo, en este entonces Dios. No, me pasa algo en el nombre de Dios. El mismo monarca, hay que colonizar, hay que ir a esos territorios en el nombre de Dios. Las cruzadas, en el nombre de Dios, Tierra Santa. Y los hechos que se están realizando, todos en Dios. ¿Qué pasa cuando esto cambia? Cuando dicen, un momentito. ¿Qué pasa si ponemos al hombre, al ser humano como tal, como objeto de estudio, y lo sacamos, lo ponemos a Dios un costadito? El pensamiento de la época va a dar un giro de 360 grados. El humanismo va a fijar las bases de los futuros movimientos que se van a presentar. Y eso va a ser muy importante, porque el centro de toda atención va a ser el hombre. Vamos acá. El humanismo, uno de los primeros movimientos culturales europeos, literarios, filosóficos, iniciadores del Renacimiento. Esto ya lo han visto también en literatura.
literatura B, ¿no? En este caso, y ahí vamos entrelazando las cosas. Ahora, este movimiento es prácticamente el iniciador del Renacimiento y precursor de la Reforma. Profesor, está hablando de otro movimiento, exacto, y está hablando también de una reforma. O sea, de reforma, todo un cambio en las cosas. Exacto, de dos hechos muy importantes que se van a dar y que nosotros vamos a tocar. Por lo tanto, este representa un cambio radical, humanismo, cambio radical, humanismo, movimiento cultural filosófico, humanismo, iniciador del Renacimiento y precursor de la Reforma. Muy bien, ya lo vi, profesor. ¿Dónde surge? En Italia. ¿En qué ciudad? Florencia, profesor. Ah, muy bien, profesor. ¿A partir de qué años empiezan a escuchar las expresiones, profesor, del humanismo? ¿Cómo podemos decir que surge en este tiempo? Claro, lógico. Miguel Ángel va a ser un pintor, ¿no? Y una de esas pinturas que va a plasmar Miguel Ángel, que va a decir, acá está, pues, señores, acá está la prueba, esto es, acá. Profesor, pero usted nos ha dicho que es un movimiento, hay un texto, pues. No hay algo que te diga, mira, acá es el, no, una expresión artística, las pinturas, una de ellas va a ser la creación artística de Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel plasma en el año 400, por allá por el siglo XV, XVI, plasma estas pinturas, ¿no? Expresa, ¿qué cosa? La expresión del humanista. Por lo tanto, van a ser los primeros humanistas. No, profesor, pero un momentito. Nosotros hemos conocido por parte de literatura que Miguel Ángel es un renacentista. Por ahí uno me puede discutir. Yo sé que por ahí está pasando por su cabecita también, profesor. Vamos a ver acá. Las representaciones que ellos realizaban es en base a qué cosa? A los iniciadores, ¿cierto? Hay que darle ese valor. Por lo tanto, es una representación con sentido humanista. Listo, profesor, se acabó. No discutimos más. Entonces, en esta pintura está representada esa fractura, esa ruptura que hasta el momento tenían, pues, que el centro de todo era Dios. Aquí van a darse los cambios y se van a dar los futuros pasos de lo que más adelante será el siglo XVIII, como el siglo de las luces. Vamos a ir siguiendo. Entonces, por lo tanto, tenemos humanismo, movimiento cultural filosófico surge en Italia, ¿no? En la ciudad de Florencia, y ahí se empieza a difundir. El humanismo va a empezar a causar revuelta, pero el humanismo va a encontrar, como se dice, el vehículo para difundir esa información, para difundir su pensamiento humanista. Los humanistas van a estar alojados en diferentes espacios, ¿no? Uno de ellos va a ser muy importante, de la ciudad de Florencia, que prácticamente van a transportarse a otros centros humanistas importantes, ¿no? Va a estar Lyon, Maguncia en este caso, ¿no? Y ahí va a llegar a Londres, va a llegar a la península hispánica, pero el vehículo del humanismo va a ser netamente la imprenta. El pensamiento humanista, con todas sus características, esa información se va a transportar gracias a la imprenta. Profesor, en la época, las impresiones no son que tú pones, imprime, mándame imprimir. ¿Sí? Ven en un minuto, ya está tu impresión. En esta época no, era por letras, pues demoraba. Y con la imprenta de Gutenberg, las cosas van a cambiar. Se va a producir mucho más rápido. Claro que al principio se van a pelear, pues, entre franceses y alemanes, se van a pelear, germanos, ¿no? O sea, germanos se van a pelear por, no, que la imprenta es francesa, no, que es germana, no, que es francesa, no. No, se van a pelear. Después le van a dar la razón a Gutenberg, años 1400 y tantos. Ahora, un punto importante, que eso va a ayudar a la difusión, o sea, a que se difunda la información. Van a leer, ya llega el documento mucho más rápido de imprenta, pues el conocimiento del humanismo llega más rápido. Miren que está surgiendo, una ruptura con Dios, wow. Pero para eso también, recuerden ustedes que el monopolio educativo, ¿quién lo tiene? La Iglesia Católica, pues. La Iglesia Católica Apostólica Romana, la de ese tiempo, que estamos hablando, no de ahora, la de ese tiempo tiene el monopolio educativo, pues. Los hijos de los reyes se educaban ¿dónde? En su monasterio. Ahí se educaban los hijos de los reyes, pues. Pero ¿qué imputaban? La religión, para que cuando salga, continúe lo que está marcado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta era la situación que está pasando en Europa con el humanismo.
El humanismo tiene sus características bien marcadas. El antropocentrismo, el hombre se vuelve el centro de todo, de toda pregunta, de todo interrogante, de toda respuesta, de toda búsqueda de la verdad. Se vuelve, y así se fractura el pensamiento de Dios, ¿no? Empiezan a surgir las ideas, pues, y si no lo creó Dios, ¿quién lo creó? ¿No? Vamos, empiezan esas interrogantes, esas situaciones que se van a dar, y eso se va a ver representado en muchas expresiones artísticas, no solo en pinturas, sino también en manuscritos, en este caso, como el hombre de Vitruvio, en el año 1485, hecho por Leonardo da Vinci. Imagínense. Entonces, no es lo único. Ahora, este, esta característica de antropocentrismo también es una característica que trata de recuperar una, una representación que tenían, ¿no? Los griegos más que nada, de representar pues cuerpos estilizados, representaciones, ¿no? Entonces, lo que ustedes vieron hace un ratito, ¿no? La imagen de Adán con, en este caso, con Dios, ¿no? Y esa fractura es la que está, la Venus también acá. Entonces, se están rescatando expresiones artísticas greco-romanas. Es aquí donde va a surgir, y el arte también va a surgir, el arte greco-romano. Ojo, ahora, se va a recuperar esa cultura clásica, pues, porque era la base en aquel entonces del Imperio Romano, ¿no? La Grecia y la Roma. Pero ya no lo van a recuperar en esas esculturas donde sale así, hombres así estilizados, así como el profesor de Historia Universal, igualito, igualito, algo así. No, ya no lo van a representar. ¿Dónde lo van a representar? En sus expresiones artísticas, en sus pinturas. Le van a tener las mismas características. Miren, profesor, vamos a ver si es verdad lo que usted nos dice. Miren la posición de la Venus y miren la posición de, este, de esta representación. ¿La ven? Muy bien, tiene la misma posición, pero para el otro lado. No tiene diferente posición, pero está, tiene lo mismo. Ahora, va a haber la recuperación de este arte clásico, estos diseños que pertenecen netamente al arte griego, que están representados mucho, se va a juntar con el romano y va a surgir un solo arte, el greco-romano, que va a surgir en este ángulo. Por lo tanto, aquellos castillos que están pues hechos de piedras bien, bien posicionadas van a cambiar. Por lo tanto, el ir pensando de decir, bueno, la respuesta de que por qué se dio está en la respuesta en la búsqueda de Dios, sí, pero también va a haber la necesidad de investigar al hombre, porque recuerden ustedes que estamos en pleno tiempo del humanismo. El hombre va a ser el objeto de estudio, hay que analizarlo. Y Leonardo da Vinci va a plasmar, como se dice, la Biblia para la anatomía. En la actualidad todavía sigue, esto es base vital para el estudio de la anatomía. Por lo tanto, va a surgir la necesidad de un método científico. Y cuando surge el método científico, podemos hablar ya de ciencia, porque tiene método, busca una respuesta, busca una respuesta, busca resolver un interrogante. A eso se va a sumar, como les dije hace un ratito, la imprenta, la amplia difusión del humanismo. Y esto se lo deben a la imprenta. La imprenta es la encargada de difundir esa información humanista. Gracias a Gutenberg, cuando por fin se le atribuye a él, a este alemán, a Johannes Gutenberg, ¿no? Como padre de la imprenta. Algo curioso, mientras que tomaba vino él en una cantina, ¿no? Se fue a servir de donde extraían el vino y se dio cuenta que la máquina que exprimía, en este caso las uvas o aplastaban las uvas, era de la cual le preparaban el vino, y esa máquina le sirvió a él para darle la idea de realizar una imprenta mucho más rápida. Y eso va a ser bueno y favorable para todos porque va a difundir. Ahora, se va a ver el desarrollo científico, el desarrollo artístico, y cuando el desarrollo de innovación científica y artístico se da en su máximo esplendor, vamos a hablar de ese impulso que surge, ¿no? Gracias al Renacimiento. El Renacimiento prácticamente, y uno de los artistas más eh, que expresa muchísimo del Renacimiento va a ser Leonardo da Vinci, en la mayoría de sus expresiones artísticas, porque él va a dar innovaciones artísticas muy importantes que van a servir de idea, de base, de boceto, de musa, por así decirlo, de lo que se va a empezar a crear y a formar de aquí en adelante. Pensamientos como el de Nicolás Copérnico, que va a ser curioso, ¿no? Nicolás Copérnico pensaba de que había un centro en el universo
¿no? Y que los planetas giraban alrededor de ese centro. ¿Les parece curioso? Es lo mismo, ese pensamiento acerca de esa teoría heliocéntrica se la debemos a Nicolás Copérnico. Es la teoría heliocéntrica del sistema solar, que los planetas giran alrededor de él. Imagínense. Aquí surge esa idea, ese pensamiento, esa hipótesis. Entonces, el Renacimiento, ya teniendo una base con el humanismo, va a ser el movimiento cultural que se va a producir también en Europa, pero en el territorio occidental. ¿Durante qué siglos? El siglo XV y el siglo XVI, propios de esta época que nosotros estamos viendo, de la moderna. Y la ciudad también va a ser testigo de este renacimiento, la ciudad de Florencia, en el territorio de Italia. Después esto se va a pasar al territorio de Roma, y Roma se va a convertir la ciudad de su mayor expresión del Renacimiento, y se va a difundir por toda Europa. Pero cuando se difunde, no es que va a decir ya el Renacimiento llegó a este territorio, hay que seguir expresando pinturas, porque no son los artistas no van a llegar hasta allá, sino el Renacimiento va a llegar en diferentes formas. Por ejemplo, en España, la literatura, imagínense. No, ahí tenemos el dato. El movimiento que se va a extender por toda la Alta Europa. Por lo tanto, cuando hablamos de Renacimiento, debemos entender que tenemos dos siglos bien marcados, el siglo XV y el siglo XVI. De esos dos siglos tenemos dos etapas. Para el siglo XV se le va a dar el término como Quattrocento. Para el siglo XVI se le va a dar el término como Cinquecento. Pero es el siglo XVI, el periodo del Cinquecento, en Roma, no en Florencia, donde el Renacimiento llega a su máximo esplendor, ¿no? Y va a ser muy importante este tiempo en el Renacimiento. Ah, muy bien, profesor, entonces estamos viendo dos importantes tiempos en la historia universal. Los humanistas van a conllevar a apreciar el comportamiento de la iglesia, como se dice. Es por eso que en este capítulo de la historia se van a dar hechos como la Reforma Protestante, los humanistas marcados, y aquí va a surgir la imagen de Martín Lutero, ¿no? Donde la situación y el comportamiento de la iglesia va a ser en especial observado por los humanistas. Ellos van a cobrar relevancia y van a empezar a hacer protestas a ese comportamiento que tiene la iglesia. Y eso va a estar bien marcado en este periodo de las reformas protestantes. No, no solamente los humanistas, sino también los monarcas, que van a estar en contra de algunos comportamientos que está mostrando la Iglesia Católica Apostólica Romana de este tiempo. Queridos estudiantes, queridos alumnos, la siguiente semana vamos a tener dos temas muy importantes. Vamos a continuar con el tema de la reforma protestante y la reforma, como también la contrarreforma. Vamos a conocer esos acontecimientos y hasta el momento nos vamos a quedar acá justo en esta parte del, de la diapositiva que hemos preparado para ustedes, y la próxima semana vamos a continuar con el tema de la reforma protestante, los movimientos luterianos, eh, la reforma, ¿no? La contrarreforma, ¿no? Y las acciones de la Iglesia Católica en esta parte de la historia universal. Espero que les haya agradado la clase. Vamos a una ronda de preguntas, por favor. Preguntas. Por los Profe, años, por los años. profe, 14, profe, 15, ¿puede poner la diapositiva 10 y 12? 10 y 12. Vamos acá. Sí. La 10 y 12. Vamos a ver acá. La 10 es el renacimiento. No, perdón. Acabo de- La 10 es con el surgimiento del renacimiento con una característica que tenían los humanistas, que da paso al surgimiento del renacimiento. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Ok.
Ya, esta es la 11, la teoría de Nicolás Copérnico, la teoría heliocéntrica, y esta es la 12. ¿Listo? Sí, ¿Sí? profe, gracias. Ok. Ya, ahí estoy subiendo el video. El primero dura 15 minutos, me voy a la cabeza. Listo. Ah, me dice Daisy. Ah, a los siglos, Daisy. 414 y 515. ¿Preguntas, dudas, interrogantes? ¿Ninguna? Si no hay ninguna pregunta, queridos estudiantes, les preguntaré yo lo que resta. Bien, no se preocupen, vamos a dejar una actividad en la plataforma y para que ustedes lo puedan resolver. La próxima semana les aviso, tenemos práctica en vivo, la siguiente semana, ¿sí? Para entrar a los exámenes sin, no tan cargados de actividades, ¿está bien? La semana que viene hay una práctica, ¿sí? Pulgar arriba, por favor, para cerrar la grabación. Pulgar arriba, por favor. Listo. Profesor, ¿cuándo empiezan los exámenes? Ahorita te respondo. Pulgar arriba, correcto, vamos acá.